Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos Buenas tardes, profe. nuevamente, como están? Buenas tardes a la Academia CEPREMUNI. Vamos a iniciar pues en esta segunda sesión todo lo correspondiente a la comunidad primitiva en los Andes, más conocido como los primeros pobladores del antiguo Perú. ¿De acuerdo? Que esto es algo que debemos siempre recordar. A ver, vamos a ver. La semana pasada habíamos estudiado, muy buenas tardes, habíamos estudiado acerca del poblamiento americano, ¿no? Justamente les mencioné pues de que para poder, digamos, eh, analizar debidamente nuestra historia, primero deberíamos empezar por estudiar acerca de las diversas teorías que nos hablan acerca del poblamiento americano. Profesor, ¿qué viene a ser la comunidad primitiva en el antiguo Perú, o también llamado el periodo precerámico, como también así se le conoce? Muy bien. Primero hay que conocer un poco cómo se divide la historia del Perú antiguo. Para ello, vamos a ver acá. A ver, ahí, ya está. Es importante saber su periodificación. Profesor, ¿cómo puede dividirse el periodo, el Perú prehispánico? Vamos a ver lo siguiente. A ver, miren, para ello hay que tomar en cuenta a dos importantes investigadores. Una de ellas es la de el señor John Robb, en la cual el criterio que utiliza para dividir el Perú antiguo es acerca de su evolución y difusión del estilo de la cerámica. Para John Robb menciona de que existe lo que se conoce como el precerámico, ¿correcto? El precerámico. Y a medida que van desarrollando, va evolucionando la cerámica, John Robb empieza a clasificar de la siguiente manera. Por ejemplo, llama esto periodo, perdón, llama en este caso, claro, yo llama así lo que conocemos como el periodo inicial, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. ¿De acuerdo? Obviamente la cerámica empieza ya a tener una mayor expresión cultural durante el horizonte temprano. Profesor, ¿por qué llamó John Robb horizontes e intermedios? Muy bien. Si bien es cierto, la próxima semana vamos a hablar sobre las culturas preincas y ahí voy a ser más preciso, lo cierto es que te voy a indicar rápidamente que llama a horizonte a aquellas culturas que van a tener una mayor expansión, una influencia en otras regiones. En cambio, intermedios vienen a ser culturas autónomas que van a tener sus propios rasgos culturales propios y que mayormente van a estar en un determinado territorio, ¿correcto? Bueno, ese es básicamente ese concepto que tiene John Robb. Pero lo importante es que clasifica nuestra cultura, o en este caso clasifica o divide el Perú antiguo principalmente en precerámico, periodo inicial y horizontes e intermedios. Lo que hoy vamos a estudiar sin duda tiene que ver pues con el precerámico. Ahora bien, otro importante investigador que estudia y divide la historia del antiguo Perú es Luis Guillermo Lumbreras. Pero a diferencia de John Robb, Luis Guillermo Lumbreras utiliza más bien otro criterio de clasificación. Profesor, ¿y cuál es? El desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad, que de hecho para muchos es mucho mejor estudiarla así, ya que sin lugar a duda analizar a nuestra sociedad es mejor bajo un punto de vista económico y social. Y bueno, en este caso Luis Guillermo Lumbreras llama a esta parte de nuestra historia periodo lítico y periodo arcaico. Posteriormente va evolucionando nuestra sociedad hasta convertirse una sociedad compleja llamado el formativo, luego se convierte de acuerdo a su crecimiento y evolución socioeconómico, desarrollo regional, pasa a una etapa imperial como la que fue Wari, luego se convierte en estado regional, esta es la desintegración del Imperio Wari, y por último, una última etapa de centralismo y expansión imperial andino, que es en este caso los incas. Profesor, ¿cuál de estos dos criterios vamos a nosotros a tomar con mayor énfasis? Bueno, de hecho, para clasificar esta primera etapa de nuestra historia, vamos a utilizar el criterio de Luis Guillermo Lumbreras, pero más adelante
Cuando hablemos de las culturas preincas, mayormente pues utilizaremos la clasificación de John Robb. Por mi parte, y para muchos también que se dedican a las ciencias sociales, preferimos utilizar los criterios de Luis Guillermo Lumbreras, pero en los exámenes de admisión mayormente pues siempre toman en cuenta más bien a John Robb. Pero igual, vamos, a medida que vayamos avanzando las clases, yo igual les voy a mencionar los dos tipos o los dos criterios que se utilizan para dividir al antiguo Perú. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, dígame usted, y en este periodo, ya sea precerámico o periodo arcaico, o perdón, periodo lítico o arcaico, como usted menciona, de acuerdo a qué investigador más está relacionado, ¿cómo llega acá el antiguo peruano a este territorio? ¿Era igual la flora y la fauna hace 20.000 años? ¿Era, digamos, no había cambiado absolutamente nada? Por supuesto que sí, ¿no? Recuerden que los hombres que llegaron al antiguo Perú fue a fines del Pleistoceno, eso acuérdense bastante, subrayenlo, es decir, hace unos 15.000, 20.000 años atrás aproximadamente, ¿no? En aquel tiempo, por ejemplo, el clima era mucho más frío, recuerden, los polos, tanto norte como y sur, estaban obviamente, habían una temperatura de bajas condiciones, es decir, su temperatura era muy baja, y era pues, recuerden que pasábamos por la última glaciación, de la de Wisconsin, ¿correcto? Muy bien. En el antiguo Perú, debido a esas condiciones climáticas, claramente pues teníamos temperaturas muy frías, la costa era mucho más ancha debido pues que debido a en este caso al congelarse los mares, pues hay una reducción, una disminución justamente, ¿no? Del océano. Recuerden que eso pasó con el estrecho de Bering, ¿no? ¿Se acuerdan? Por el intenso frío que pasó con el nivel de las aguas, decrece, ¿sí o no? Claro. Entonces aquí por eso es que nuestra costa va a ser mucho más ancha debido al clima tan frío que teníamos en ese tiempo. Otro aspecto importante es que los primeros habitantes encontraron una diversa cantidad de flora y fauna. Por ejemplo, se sabe que aquí habitaron la paleoyama, que es un ancestro de la llama y la alpaca y otros guanacos, o de otros auquénidos, perdón. Además, se encontró restos del megaterio, es decir, el perezoso gigante, y también el tigre dientes de sable, el famoso Smilodon, ¿no? Y el mastodonte. Todos ellos habitaron en el antiguo Perú. Profesor, ¿y cómo sabemos que eso existió? O cómo sabemos que ellos existieron? Bueno, sus restos fósiles los demuestran. Les invito a que vayan al Museo Natural, dice, ¿no? Al Museo de Historia Natural, que está abierto, si no me recuerdo, de lunes y miércoles, de 10 a 2 de la tarde, y ustedes van a poder ver ahí todos aquellos restos que se encontraron en el antiguo Perú hace 20.000 años atrás aproximadamente. Claro, existen obviamente otros que habitaron la Tierra hace mucho, mucho tiempo atrás, sin lugar a duda, pero en lo que corresponde entre un periodo de 15.000 a 20.000 años, ese tipo de fauna existió en el antiguo Perú, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a tomar siempre en cuenta. Profesor, entonces sí o sí vamos a estudiar lo que es el periodo lítico y el periodo arcaico. Así es, eso es lo que vamos a estudiar mmm, hoy en día, ¿ya? A ver, un ratito, vamos a ver. Ya está. A ver, miren, observen, miren. Si queremos comparar nuestro desarrollo económico y social con otras culturas, diríamos pues que el periodo lítico abarca una parte de lo que se conoce como el paleolítico superior, el mesolítico y el neolítico que se vivía en Europa, ¿correcto? Es importante recordar que los primeros habitantes que llegaron acá a estas tierras eran Homo sapiens. Y durante el periodo lítico, obviamente el hombre produce pues sus propios instrumentos. ¿Qué instrumentos, profesor? ¿De qué estaban hechos? Estaban hechos de piedra, ¿no? ¿Para qué? Para la caza, ¿no? Claro que en el periodo lítico estos tipos de herramientas eran muy toscas, ¿no? Entonces, profesor, nos quiere decir pues que se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección. Bueno, si vivían en las costas, claramente también se dedicaban a la caza, perdón, a la pesca, pero el poblador andino, principalmente su forma
proveerse de alimentos era a través de la caza y de la recolección. Es decir, se basaban ellos en una economía de subsistencia o también llamada depredadora, ¿correcto? Profesor, ¿y por qué dice que era nómada? Bueno, era nómada porque se trasladaba de un lugar a otro en busca de alimentos. No tenían ellos la capacidad para poder, obviamente, eh, eh, por así decirlo, transformar los recursos naturales. Solamente tomaban lo que la naturaleza les ofrecía. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, esto es importante siempre recordarlo. Este periodo lítico más o menos abarca, como les mencioné, entre unos 15.000, 17.000 a unos 7.000 años aproximadamente, ¿correcto? Ahora, entre los 9.000 y los 7.000, estos cazadores recolectores empezaron a tener cierto crecimiento o desarrollo en la forma de cazar los animales. Por eso que se le llaman pues cazadores especializados. ¿Cuál es la diferencia con los cazadores indiferenciados? Vamos a poner un ejemplo. Antes, los cazadores recolectores indiferenciados básicamente se dedicaban a la cacería sin tomar en cuenta el periodo de tiempo de estos animales a cual cazaban. Por ejemplo, a ellos no les importaban si eran machos o hembras, si eran crías o eran ya animales viejos, no les importaba eso. Con el paso del tiempo, gracias a la misma experiencia de estos cazadores, se dieron cuenta que es mejor o es más beneficioso, principalmente que sobrevivan las crías o criaturas tiernas y no ser muy indiscriminados en la caza de las animales hembras, ¿no? Porque empezaron ya a tener un concepto mayor acerca de lo que es el proceso de reproducción de los animales. ¿Correcto? Entonces, esto es muy, muy importante siempre mencionarlo, ¿no? Esos cazadores ya a finales del periodo lítico eran hasta cierto punto más especializados al momento de cazar, eran más racionales, por así decirlo, ¿correcto? Pero acá ocurre un hecho interesante, miren, observen acá. Profesor, y dígame usted, en el caso de esos cazadores especializados, ¿qué ocurrió también en esa fecha? Bueno, a finales del lítico, del periodo lítico, entre los 9.000 y 7.000 años, el clima va a cambiar notoriamente, jóvenes. Ya el Pleistoceno está llegando a su etapa final y más bien estamos siendo testigos de un cambio climático, donde las temperaturas ahora se elevan. Va a haber obviamente mayor calor. Por lo tanto, los casquetes, o perdón, la era glacial llega a su fin. Y como consecuencia de ello, el ser humano va a tener que modificar notoriamente su estilo de vida. E incluso gracias a estos cambios tan drásticos que se van a dar, en la cual pues desaparece el Pleistoceno y más bien surge el Holoceno, muchos de los animales van a desaparecer debido a que no se van a adaptar a estos cambios, a diferencia del ser humano que sí lo va a hacer. Entonces, ya a finales del periodo lítico, estamos experimentando un nuevo cambio climático, el Holoceno. La megafauna se extingue, las armas que utilizan los antiguos peruanos para cazar son más sofisticadas, hay un mayor conocimiento del espacio geográfico y son nómades, pero ese nomadismo no es tan notorio, es decir, es un nómada estacionario, es decir, se va a ir deambulando de un lugar a otro, pero de acuerdo a la estación climática, de acuerdo a algunas, en este caso, de acuerdo a los espacios en los cuales ellos se interactuaban, ¿correcto? E incluso ya tenían un conocimiento mucho mayor con respecto a la vida cotidiana o el comportamiento, conducta que van a tener entre ellos. Por ejemplo, ya se empiezan a practicar las primeras ritos funerarios, se empiezan a practicar los primeros ritos funerarios, por ejemplo. Prueba de ello tenemos pues al hombre de Toquepala, Paiján, la Uricocha, ¿correcto? Y en los cazadores diferenciados tenemos pues yacimientos arqueológicos como en la cueva de Piquimachay o Pacaycasa, por ejemplo, o Chivatero.
donde se han encontrado ahí evidencias en el cual ellos han realizado instrumentos de caza basados obviamente o hechas de piedra. Ahí se han encontrado pues el taller lítico más antiguo del Perú, ¿correcto? Y bueno, entre los 8.000 y 4.000 años se da una nueva etapa a la cual se le va a llamar pues el arcaico, y de acuerdo a la complejidad que se va a tener, de acuerdo a las actividades que realice el antiguo peruano, pues vamos a tener lo que es el arcaico inferior y el arcaico superior. Profesor, ¿cuál es la gran diferencia entre el arcaico inferior y el arcaico superior? Bueno, en el arcaico inferior, el Pleistoceno llega a su fin totalmente, ¿correcto? Hay un aumento de la temperatura debido pues al cambio climático que les mencioné. El hombre pues se ve pues ya más bien en la necesidad pues de experimentar con la naturaleza, ¿no? Y permite como parte de esa experimentación que surja lo que es la horticultura, que no es otra cosa que una agricultura incipiente, ¿no? Se dedica a la horticultura y al pastoreo, ¿no? El hombre, pues en este caso, es seminómada. ¿Y eso por qué, profesor? Bueno, debido pues a que ya los hielos que cubrían gran parte de las zonas andinas y parte de la costa, ellos se retroceden, hay un mayor panorama, son más notorios los valles y otras tierras que justamente van a permitir que el hombre pueda experimentar con ellas y poder surgir, y de esta manera surge los primeros cultivos, ¿no?, de plantas que van a realizar los seres humanos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es muy, muy importante siempre tomarlo en cuenta. Aquí pues aparece el primer horticultor del antiguo Perú, Nanchoc, Guitarrero, Santo Domingo, Chilca, Telamachay, Piquimachay. ¿Todos ellos a qué se dedicaban? Pues se dedicaban principalmente a qué? A la horticultura y al pastoreo. ¿Correcto? Por eso el pastoreo no es lo que luego llamaremos la ganadería, así es, pero eso lo vamos a ver en el arcaico superior, donde hay un mayor desarrollo de la horticultura hasta convertirse en agricultura. Se implementan canales de regadío, abono, hay un mayor predominio del espacio geográfico, el hombre se vuelve sedentario, ¿correcto? Surgen en este caso pues los primeros inicios de diferenciación social, donde van a haber pues un cierto control de un sector de la población sobre el resto, ¿correcto? Y por lo tanto, pues surgen los primeros estados llamados prístinos, es decir, estados que están en formación, ¿correcto? Aquí en el arcaico superior claramente surge el Ayllu, que es la organización social de la comunidad andina, ¿correcto? Entre los más importantes yacimientos arqueológicos del arcaico superior está pues el hombre de Cerro Paloma, Huacaprieta, Caral y Cotoche. Profesor, ¿y la gran diferencia entre el arcaico inferior y superior cuál va a ser? En el arcaico superior no solamente hay un gran desarrollo de la agricultura y la ganadería, sino que también se van a aplicar o la población va a experimentar todo lo que tenga que ver con los centros ceremoniales, ¿correcto? Todas las manifestaciones todas las manifestaciones de esta sociedad va mayormente a sustentarse en temas o se va a sustentar en ceremonias, en rituales, ¿correcto? Eso es, digamos, algo que no debemos olvidarnos. Muy bien. Rápidamente, chicos, vamos a ver a ver si me permiten, algunos restos importantes observen, del arcaico, perdón, del periodo lítico, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso a Piquimachay, o también llamado Pacaicasa, ¿correcto? Muchos mencionan de que ahí se han encontrado los restos líticos más antiguos del Perú, es decir, herramientas líticas, más o menos unos 18.000 años. Esta fue descubierta por Richard McNeish. Ahora, hay una observación con respecto a este yacimiento arqueológico. Algunos arqueólogos cuestionan que estas herramientas
hayan sido hechas por el hombre, es decir, estos trozos de piedra más bien consideran pues que eran un desprendimiento de la cueva, ¿no? Ellos no creen que sean herramientas hechas por el ser humano. Mientras esto todavía está en debate, pues diríamos pues que Piquimachay 1, o también llamado Pacaicasa, sigue siendo pues ahí el lugar donde se han encontrado los restos líticos más antiguos del Perú. Ahora, tenemos por otro lado al hombre de Guitarrero 1, no está ahí presente en la diapositiva, pero te lo menciono, porque es importante su descubrimiento o su hallazgo, porque ahí sí los instrumentos que se han encontrado son, de hecho, fabricados por el hombre. Es más, ahí se han encontrado pues restos de carbón, ¿no? Usado en fogatas, eso quiere decir pues que el hombre habitó ese lugar. Ahora bien, eh, todos los arqueólogos plantean, ¿correcto?, que es la evidencia comprobada más antigua y tiene un aproximado de 13.000, 14.000 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque ahí sí no hay cuestionamiento alguno. Esas herramientas tienen que haber tienen que haber sido elaboradas por el ser humano, ¿correcto? Eso es importante. ¿Quién lo descubrió, profesor? Bueno, Guitarrero 1 fue descubierto por Thomas Lynch, ¿correcto? Muy bien. Y luego tenemos acá Chivateros, acá al norte de Lima, descubierta por Edward Langning, pues, cerca al río Chillón. Profesor, ¿y por qué es importante Chivateros? Bueno, Chivateros es importante porque ahí es considerado pues la cantera lítica más antigua del Perú, más o menos 10.000 años. Ahí se ha encontrado pues el lugar preciso donde los seres humanos elaboraban sus herramientas y utilizaban estas canteras justamente para su fabricación. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos al hombre de Toquepala, encontrado en Ica, descubierto por, en este caso, Emilio González. Esto es importante porque ahí se han encontrado pinturas rupestres, más o menos de 9.000 años. ¿Y qué se han encontrado, profesor? ¿Qué han pintado ahí? Lo que tú puedes apreciar justamente en la imagen, ¿no? Escenas de caza, ¿no? Los antiguos peruanos, uno de sus rituales ceremoniales más importantes era personificar la cacería en los murales. Esto es importante. Profesor, y las escenas de caza relevante que se han dado en estos tiempos, bueno, una escena de cacería llamado el Chaco, ¿de acuerdo? Que era rodear pues al animal hasta darle muerte. Ahora bien, tenemos también en este caso al hombre de Paiján y la Uricocha. Aquí ya hablamos pues de cazadores especializados. Tanto es así que ambos, por ejemplo, se han encontrado en enterramientos, es decir, los seres humanos de esta época ya enterraban a sus muertos. En el caso de Paiján, que fue descubierto por Rafael Arcojoile y Claude Chakchay, ahí se han encontrado pues, puntas bifaciales, herramientas de puntas bifaciales, es decir, instrumentos de cacería mejor elaborados. Se han encontrado pues, ahí los restos humanos más antiguos del Perú, tanto en Paiján como en Ricocha se han encontrado ahí sí restos óseos. Además, en el caso de Paiján, jóvenes, hay que tomar en cuenta que aparte de encontrarse los restos humanos más antiguos, ahí pues sin duda en el caso de Paiján, sus herramientas claramente fueron mejor elaboradas, como tú puedes darte cuenta. En el caso de la Uricocha, descubierta por Augusto Cardich, también se han encontrado restos óseos, de hecho es menor que la de Paiján, porque más o menos la Uricocha tiene unos 8.000 años de antigüedad, mientras que Paiján tiene 9.000, ¿verdad? Lo interesante es que en la Uricocha también se encontraron pintura rupestre, aparte también de los ritos funerarios. Y lo más interesante es que también se han encontrado en sus osamentas en deformaciones craneanas, ¿de acuerdo? Deformaciones craneanas. Eso también es algo que hay que resaltar, ¿sí? Muy bien, entonces, eso es algo importante que debemos tomar en cuenta. Profesor, y en el arcaico inferior, ¿qué vamos a encontrar? Ah, muy bien, acá está. Mira, en el arcaico inferior tenemos pues al hombre de Ganchoc, descubierta en la región de Cajamarca. Es considerado pues el primer horticultor más antiguo del Perú y América, más de 7.000 años. Profesor, ¿y qué domesticaron? ¿Qué cultivaron? Ahí pues como tú puedes ver, ¿no? Calabaza, maní, quinoa,
algodón, por ejemplo. Tenemos a Guitarrero 2, considerado pues el segundo hombre horticultor más antiguo del Perú, ¿correcto? En el caso de Telarmachay, encontradas en la región de Junín, es importante porque ahí es considerado, pues, ahí habitó el primer pastor de caméridos, es decir, él domesticó o, claro, tuvo en este caso bajo su custodia la crianza de llamas y alpacas, ¿no? Más o menos 6.000 años. ¿Y cómo usted, profesor, puede aseverar que ahí se practicó este tipo de actividad? Porque se han encontrado restos de corrales. Por lo tanto, ellos tenían la posibilidad, pues, de albergar a estos animales y poder alimentarse de ellos sin tener, pues, que ir de cacería constantemente, ¿no? Porque ahí estaban, todos estaban ahí en los corrales, ¿no? Listos para ser útiles para las personas. Muy bien. Ahí está, ¿no? El hombre de Telarmachay. Profesor, y el caso de Piquimachay 2, ahí se han encontrado pues el primer domesticador de cuy, ¿no? El cuy también fue domesticado hace más de 5.000 años. Muy bien, perfecto. Tenemos también otros yacimientos arqueológicos de este periodo. Tenemos al hombre de Chilca, ahí mayormente pues era cazador, recolector y pescador. Ahí se han encontrado pues viviendas semi-hundidas en forma de colmena. Se dedicaban pues a la pesca. Ellos utilizaron redes de pescar, por ejemplo, para poder tener una faena agradable. En el caso del hombre de Santo Domingo, por ejemplo, descubierto por Federico Engels, ahí pues se han encontrado pues las aldeas más antiguas de la costa, más o menos estamos hablando de unos 5.500 años aproximadamente. Y bueno, y ahí también se han encontrado instrumentos musicales, jóvenes, ¿no? Una flauta hecha de huesos, y es considerado pues el horticultor de la costa, ¿no? Ahí sembraba calabaza, aparte pues era pescador y utilizaba pues redes, ¿no? Justamente para atrapar a sus presas. Muy bien, entonces importante siempre tomar en cuenta. Y terminando esta parte, chicos, vamos a hablar pues de los restos arqueológicos del periodo arcaico superior. Ahí podemos encontrar pues al hombre de Cerro Paloma, por ejemplo, ¿no? Descubierta también por Federico Engels. Y en el caso de Cerro Paloma, profesor, ¿qué importancia tendría? Bueno, ahí se han elaborado pues, las primeras construcciones de uso público, por ejemplo, ¿no? Mayormente de forma rectangular, tiene más de 4.000 años de antigüedad. Tenemos a Caral, la ciudad más antigua de América, una importante civilización de más de 3.000 años, y es considerado pues el primer estado prístino en la historia del Perú antiguo. Tenemos también a Huacaprieta, ahí por ejemplo se han encontrado restos de textiles hechas de algodón y muy decorados, mayormente pues con la figura de un cóndor, como tú puedes apreciar en la pantalla. Y utilizaron pues los famosos mates pirograbados, como que nos induce pues a ver que aquí ya están desarrollando lo que luego vamos a conocer como la cerámica, ¿no? La cerámica. Tenemos pues al hombre de Aspe, un centro importante y pesquero ceremonial en esta parte de la región. En fin, esos digamos hay que tomar siempre en cuenta a estas diversas sociedades que vivieron en un determinado momento y que empezaron a desarrollarse cada vez más, ¿no? Hasta formar pues grandes culturas que son las que vamos a estudiar la próxima semana. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Hasta aquí de repente alguna pregunta, alguna inquietud que quieran hacer con respecto a lo que es el periodo lítico y el periodo arcaico. O sea, alguna pregunta que quieran hacer hasta aquí. Preguntas, dudas, ¿todo claro? ¿Había religión? Aquí lo interesante es que ya en el periodo arcaico superior van a haber ya manifestaciones más complejas, principalmente pues en el plano religioso. Claro, por ejemplo, en el caso de Kotosh se han encontrado pues esculturas con fines ceremoniales, sí, por supuesto. Ahí el chamanismo también va a tomar mucho protagonismo en este periodo. E incluso
aquí empieza ya a formarse lo que nosotros conocemos como la visión, la cosmovisión andina, ¿no? Hasta el periodo arcaico inferior, los seres humanos prácticamente habían logrado realizar ciertos ritos ceremoniales, principalmente al culto al agua y a la tierra. Pero ya en el periodo arcaico superior ya hay no solamente hay un mayor conocimiento del espacio geográfico, sino que es una sociedad altamente desarrollada. Por lo tanto, ya el concepto religioso se va a manifestar en sus esculturas y en la arquitectura. Así es. ¿Alguna otra inquietud de repente hasta aquí? Profesor, Sí, dígame. ¿estos periodos fueron antes o después de los incas? Mucho antes, ¿no? Estamos hablando del periodo precerámico, ¿no? Los incas aparecen en un periodo ya, a la cual John Robb llama horizonte tardío, ¿no? Claro, esos son mucho antes de los incas, ¿no? Claramente, ¿no? Pero son la base, la que va a permitir pues que el surgimiento de las grandes culturas que luego vamos a estudiar la próxima semana, ¿no? Así es. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Profesor, ¿y las culturas que de estas que se van desarrollando crecen junto con los incas o primero No, desaparecen los... van tomando etapas, ¿no? Primero aparecen las culturas llamadas horizontes temprano, porque obviamente son culturas que van a empezar a ir formándose, como es el caso de Chavín, pero también van declinando, como es el caso de Paracas, ¿no? Paracas empieza ya a aparecer una etapa ya en la cual empieza a surgir otros acontecimientos que permiten la formación de otras culturas que van a tener un aprendizaje importante de estas culturas anteriores del horizonte temprano, pero van a tener sus propios rasgos propios. A esto pues John Robb llama intermedio temprano. Lumbreras lo llama primer desarrollo regional y tiene mucha razón al llamarlas así, porque son culturas que van a tener autonomía, independencia y van a destacar, cada una va a tener una destreza, una característica propia de, ¿no? En un determinado lugar. Luego estas son conquistadas por el imperio Wari, a la cual pues, se va a llamar Horizonte Medio, ¿no? Va a ser el primer imperio panandino, ¿no? Es decir, un imperio que controló todos los Andes. Luego este imperio colapsa y surgen otros estados independientes, ¿no? John Robb lo llama intermedio tardío, Lumbreras lo llama segundo desarrollo regional. Y al final estos estados van a ser asimilados por los incas, ¿no? El Tahuantinsuyo. Claro, va a ser un proceso así gradual que va a durar pues miles de años, ¿no? Así es. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud de repente? Vamos acá. A ver, primera pregunta. Una característica de los sitios arqueológicos como Caral y Cotoch fue, de hecho, ambas fueron del Arcaico Superior, ¿sí o no? ¿No? Eso no te vayas a olvidar. A ver, empezamos. El predominio de la vida sedentaria, ya. La caza como su principal actividad, obviamente que no, ya no eran cazadores-recolectores, eran obviamente sociedades altamente eh, desarrolladas. El uso de las monedas en el comercio, bueno, en el mundo andino no hubo un comercio basado en la actividad monetaria, sino mayormente en el trueque. La decadencia de la agricultura, claramente que no, ¿no? Al contrario. La A, claro, predominio de una vida sedentaria totalmente, ¿no? Ya en el arcaico superior eran totalmente sedentarios, ¿no? Por supuesto. Es más, en el arcaico inferior ya eran sedentarios prácticamente, ¿no? Bueno, eran semi-novas todavía, ¿no? Claro que sí. Pero en el arcaico superior ya eran totalmente sedentarios, ¿no? Porque controlaban la agricultura y la ganadería. Muy bien, excelente. Continuamos. Dice, es una de las construcciones ceremoniales más antiguas del Perú, mientras que Caral es la muestra más antigua de, ya bueno, eh, Huaca de los Ídolos, Sechín Bajo, en fin, eh, ya bueno, ¿cuál es más La B, antigua? A ver, vamos a ver por ahí, dice profesor. La B, dice, a ver. No, la Huaca de los Ídolos no. Te doy dos datos.
¿Paraíso o Cerro Paloma? Tú tienes que ver cuál crees que sea ahí la respuesta. Paraíso o Cerro Paloma. ¿Por qué? Porque Caral, pues, es la muestra más antigua de urbanismo, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Pero acá el problema está si es Paraíso o Cerro Paloma. ¿Tú qué dices? A ver. La A. La A, profesor. ¿Ah? En este caso, la más antigua que podemos tomar en cuenta es la de Cerro Paloma, ¿no? Cerro Paloma, en este caso, ahí se ha encontrado la primera construcción de uso público, ¿no? Tiene más o menos de 4.000 años. Paraíso está cerca, ¿no? Pero de hecho, pues, Cerro Paloma es la más antigua, ¿no? Que vamos a encontrar. Y lo interesante es que Cerro Paloma está acá en Lima, ¿no? En la zona de Pucusana, por ejemplo, ¿no? Aquí se han encontrado estructuras de mucha antigüedad, más de 5.000 años aproximadamente. El gran problema, pues, es que la depredación, el desorden de la explosión urbanística de manera desordenada ha hecho pues que se hayan perdido muchos de estos lugares. Por ejemplo, en el distrito de San Martín de Porres se han encontrado muchos centros ceremoniales antiguos, ¿no? Casi tan antiguos como la de Cerro Paloma, por ejemplo. Muy bien, entonces la letra D de dedo, ¿no? Claro, muy bien. Vamos a ver acá, continuamos. Los estudios arqueológicos muestran que durante el periodo arcaico en la costa, la pesca y la horticultura fueron la base de la alimentación de las aldeas, mientras que en regiones como la Puna, ya, como les mencioné, en la costa no solamente se dedicaban a la cacería, la recolección, sino a la pesca. En cambio, en los Andes, claramente pues destacan, sin lugar a duda, pues en el pastoreo y en la horticultura, ¿no? Claro, en este caso, y también la recolección. Entonces, aquí dice, desde el periodo arcaico, en la costa de la pesca, ya. Si no dice horticultura, aquí sí que está hablando del arcaico inferior, ¿ah? Del arcaico inferior. Por lo tanto, eh, la letra A no podría ser porque la agricultura pertenece al arcaico superior. La presencia humana fue poco probable, obviamente eso no tiene sentido. Se inició el cultivo del maíz y la calabaza. La domesticación de caméridos fue la base de su dieta. Claro, en el mundo andino, mayormente pues ellos se dedicaron a la domesticación, ¿no? Porque está justamente refiriéndose a aquellas personas de esta zona. Porque si nos dijeran solamente de las regiones costeras, claramente pues es el cultivo del maíz y la calabaza, que fueron los primeros plantas que los horticultores del antiguo Perú hicieron. Por lo tanto, pues la respuesta es la letra D, ¿no? Ahí domesticaron los auquénidos, domesticaron al cuy, etcétera, ¿no? Como el caso de Chelarmachay, Piquimachay, Jacamachay, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? La letra D de dedo. Durante el periodo arcaico en el Perú, los grupos humanos van estableciéndose de forma muy más estable y diversificando sus actividades de subsistencia. Señale cuáles son los principales grupos. A ver, recuerde que en el arcaico no había una gran diferenciación social, por eso eran estados prístinos. No habían clases dominantes ni dominadas, tampoco sumos sacerdotes, por lo tanto, destaca, pues, descarta la letra A. B, pescadores, pastores y agricultores. Jefes, ceramistas y carpinteros. Ese carpintero no tiene sentido. Cazadores, recolectores y pastores. No, ese es obviamente en el arcaico, perdón, en el periodo lítico. En el arcaico ya están más bien los Agricultores. agricultores, están los pastores o Entonces la B, ganaderos profesor. y pescadores, ¿no? Claro, la red de pescar que ellos implementan, la letra B de bueno, ¿no? Claro, ¿no? La letra B, por supuesto, ¿no? Ahora, si dice arcaico inferior, estamos hablando después de horticultores, ¿no? Pero no dice solamente arcaico nada más, ¿no? Entonces ahí está, hay que incluir acá, ¿no? Muy bien. Además, cerámica no, porque la cerámica, como les mencioné, aparece recién en el formativo, en el horizonte temprano. Estamos viendo lo que es periodo lítico arcaico o también llamado precerámico, ¿no? Muy bien. Entonces, la letra B de bueno. Muy bien. Continuamos. El periodo precerámico tardío,
De hecho, está hablando pues del periodo arcaico superior, ¿no? Como también se le conoce como el arcaico superior, ahí está, se distinguió por el inicio de la transición al sedentarismo, la aparición de sociedades no igualitarias, es decir, ya se estaba viendo signos de diferenciación social entre clases dominantes y clases dominadas. La expansión de los sistemas ceremoniales, ¿está?, en grandes áreas de la intensificación de la domesticación de plantas y animales, así como el aumento de los intercambios entre distintas zonas ambientales. Indique los restos que corresponden a este periodo. Ah, muy bien. Jaquimachay es del arcaico inferior, mientras que Paiján y Lauricocha son del periodo lítico, descartado. Chivateros, periodo lítico. Lauricocha, periodo lítico. Chilca, arcaico inferior. En cambio, Cotox, Caral y Huacaprieta tienen algo en común. Ellos estuvieron en el periodo arcaico superior, ¿no? Claro, entonces ellos, estas sociedades, en este caso, es la respuesta, ¿no? Es la letra A, muy bien. Augusto Cardich descubrió la cueva de Lauricocha 11 esqueletos humanos entre adultos y niños. Los entierros tendrían una antigüedad de 8.000 años aproximadamente. También halló una serie de instrumentos hechos de piedra, tales como puntas, raspadores y rodaderas. En capas superiores predominaba el uso de huesos para la fabricación de instrumentos. Estos fueron acompañados con huesos quemados, herramientas líticas y pigmentos a madera de ofrendas. Los entierros de Lauricocha, ¿qué representan? A ver, vamos a ver acá. El inicio del arte de los Andes, el tránsito de la horticultura a la ganadería, la primera forma de arte o las primeras creencias mágico-religiosas. ¿Qué dices tú? Claro, ya. Claro, claramente, ¿no? Claro, porque si hablamos de arte, estamos hablando de la pintura rupestre, paleolítico, ¿no? Pero ya en Lauricocha estamos viendo pues acá las primeras manifestaciones mágico-religiosas. Miren, la religión va a pasar por una serie de etapas, ¿no? Primero éramos panteístas, ¿no? Es decir, adoramos a todos los elementos de la naturaleza, pero a medida que vayamos conociéndola, empezamos solamente a atribuirle ciertos o atribuirle cierta divinidad, por ejemplo, al agua, a la tierra o a algunos elementos de la naturaleza, pero no a todos. Por ejemplo, empezó ya durante el periodo arcaico inferior lo que eran los ritos agrarios, ¿no? Una pleitesía al agua, a la tierra, etc. Pero ya en el arcaico superior ya hay una cosmovisión del mundo andino. Entonces, esas eran las etapas en las cuales la concepción mágico-religiosa evolucionó en el antiguo Perú. Claro, entonces la respuesta sería la letra D, ¿no? Las creencias mágico-religiosas, ¿no? Muy bien. Y que eso se va a manifestar con mucha fuerza ya durante el arcaico superior. Ahora bien, durante el arcaico inferior, los grupos humanos establecieron las primeras aldeas del Perú. Así pues, Chilca, en el sur de Lima, y Santo Domingo, en Ica, son ejemplos del inicio del sedentarismo en la costa. ¿Por qué las primeras aldeas fueron construidas en esta zona geográfica? A ver, porque se encontraba cerca al mar, ¿sí o no? Entonces, para que, a ver, recuerden eso. Porque la cantidad de animales era favorable a su actividad de cacería. Porque existen en el Neutral cuevas habitables para el ser humano. Porque el marisqueo fue muy importante en su dieta alimenticia, como fuente de alimentos. Porque las primeras aldeas se establecieron en los valles más fértiles de la costa. Obviamente, pues, no tiene sentido porque ahí está hablando mayormente, pues, de la pesca, ¿no? No está hablando de los productos. Entonces, básicamente, estas aldeas empezaron a formarse con mayor rapidez debido a que su principal dieta estaba en el mar, ¿no? Mariscos, peces. Entonces, la respuesta sería... ¿Perdón? La C. La C, ¿no? Claro, la letra C. Muy bien. Por supuesto. Muy bien. Excelente, muy bien. La C,
Excelente, muy bien. Las letras C. Muy bien, chicos. Bien, jóvenes. Vamos entonces acá a una pequeña pausa y vamos a hablar sobre historia universal, ¿ya? Una pequeña pausa de 5 minutos y hablaremos de historia universal. Bien, jóvenes, continuando con la clase de hoy. En esta oportunidad ahora vamos a hablar sobre la comunidad primitiva en el mundo, principalmente Europa, ¿no? Europa, el centro de Asia, en fin. A ver, profesor, ¿y por qué no lo llaman prehistoria? Lo que ocurre es lo siguiente, jóvenes. Lamentablemente estamos hasta cierto punto acostumbrados a que la prehistoria, que claramente es una etapa que se desarrolló más en Europa, no nos permite entender cómo evolucionó el resto de las sociedades en el mundo. ¿Correcto? De todos modos, igual vamos a mencionarlas algunos aspectos porque hablar pues de la edad de piedra, de los metales, claramente pues viene en muchos preguntas de examen de admisión. Entonces, claramente eso no vamos a descartarlo. Pero es importante mencionar que más bien lo adecuado es llamarlo así, comunidad primitiva. ¿Y por qué, profesor? Porque la comunidad primitiva, jóvenes, es una etapa que surge, obviamente, o es un primer sistema económico y social, ¿de acuerdo? De la humanidad, ¿no? Basada pues en el trabajo colectivo, en el uso de las herramientas líticas y en las relaciones sociales comunitarias, ¿de acuerdo? Claro. Porque los seres humanos cazaban, sí, pero no cazaban de manera individual, cazaban en grupos, en bandas, en hordas, entre 15 a 20 personas, porque obviamente era muy peligroso, ya que los instrumentos que contaban no eran pues sofisticadas, ¿correcto? Con el paso del tiempo estas herramientas van a tener pues una perfección, pero aún necesitaban la ayuda del resto de las personas para poder ir a cazar, ¿correcto? Por eso es que se dice pues que en esa época las relaciones sociales entre los seres humanos eran comunes, es decir, no había propiedad privada, no había clases sociales, por lo tanto, pues no existía un Estado alguno que dijera o ordenara a todas las personas. Esa interacción, esa socialización se va a dar obviamente entre estos miembros de la comunidad, ¿correcto? Muy bien, ahí por acá hay una preguntita, dicen. Bueno, digamos pues como un comunismo primario, claro, así, por así decirlo, ¿no? Claro, en este caso, por eso se le conoce, de ahí viene pues la palabra comunidad, ¿no? Comunidad primitiva, o también llamada prehistoria, ¿correcto? Pero acá hay un dato interesante, no vayas a querer pues que todos se compartían entre sí, ni vivían tampoco de manera armoniosa, ¿no? Por supuesto que acá habían peleas entre grupos, ¿no? Por ejemplo, un grupo que en su trayecto se encontrase con otro, por lo general pues habían luchas, ¿no? Las herramientas que utilizaban cada cazador pues utilizaba sus propias herramientas, ¿no? Compartían obviamente entre los grupos la naturaleza, ¿no? Nadie se apropiaba de ella, pero sí habían pugnas entre los grupos, por supuesto, ¿no? Ahí sí no hay nada que hacer, claro. Entonces aquí sí pues que aún a pesar pues en la comunidad primitiva, la gente pues por lo general pues siempre busca su propio pertenencia, ¿no? Es parte obviamente de las características del ser humano, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora bien, entonces, profesor, durante esta etapa el desarrollo de las fuerzas productivas no creaba excedente alguno, solamente buscaban cubrir sus necesidades más urgentes y necesarias, claro. Por eso que era imposible pues acumular riquezas, ¿no? Y al no haber eso, pues no habían clases sociales, no se daba pues la explotación del hombre por el hombre, que luego sí lo vamos a ver durante el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Ahora, la historia tradicional a esta etapa la llama pues prehistoria, como les acabo justamente de mencionar, ¿no? Que abarca pues de la aparición de los primeros seres humanos hace más de 2 millones de años atrás aproximadamente. Y bueno, en realidad homínidos, ¿ya? Porque los seres humanos como tal, nuestros antepasados más cercanos, que son los que provienen también de África, aparecieron entre los 200.000 y 150.000 años, pero aparecieron otros seres muy similares a nosotros, los llamados homínidos, que también se desplazaban, ¿no? Como nosotros, ¿de acuerdo?
y claramente ellos aparecieron pues hace millones y millones de años atrás, ¿no? Luego hablaremos de ello, no te preocupes. Ahora bien, y bueno, y culmina la prehistoria con la invención de la escritura, hace más de 3.500 años aproximadamente, ¿correcto? Muy bien, entonces esto es importante siempre mencionar. Profesor, ¿y la prehistoria, cuál es el indicador o cuál es el criterio por la cual la estudian? Bueno, el francés Boucher de Petres, considerado como el padre de la prehistoria, fue el primero pues en estudiar las herramientas líticas de estos seres humanos, y por esa razón pues a esta etapa la llama prehistoria, ¿no? En la cual pues divide esta prehistoria en edad de piedra y edad de los metales, porque justamente fueron las herramientas que utilizaron durante ese proceso histórico, ¿correcto? Entonces eso es importante siempre recordarlo. Ahora, un dato muy, muy importante, jóvenes. Hoy en día, los científicos han tratado de hacer todo lo posible para dar a conocer el origen del ser humano. Es decir, la antropogénesis es aquella que nos va a explicar de manera científica el origen y evolución del hombre. Eso no hay que olvidarnos. Pero, profesor, ¿qué es la evolución? Bueno, la evolución consiste pues en este proceso de cambios, ¿no? De forma gradual, tanto en el aspecto social, biológico, psicológico y también pues en el entorno donde se desarrolla el ser humano. Y estos cambios propios que permitió pues el origen del hombre se llama hominización. Profesor, ¿y qué es la hominización? Bueno, es un conjunto pues de cambios físicos, psicológicos, que en el transcurso pues de millones de años de evolución condujo pues a la transformación de los primeros homínidos hasta la aparición del hombre actual. Entonces, durante ese largo periodo, ¿no? El ser humano pues, fue adquiriendo la marcha bípeda, que es la que nos caracteriza a todos nosotros, y una postura pues mucho más erecta, como tú puedes mostrar, como puedes apreciar en la imagen, ¿de acuerdo? Y asimismo, pues recuerden que aumentó también la capacidad craneana al tener pues un cerebro cada vez más grande y complejo. Entonces eso es importante mencionar. Ahora, si bien es cierto, la bipedación ya terminó con nosotros, nuestro cerebro no ha dejado de evolucionar, jóvenes. Sigue creciendo. ¿De acuerdo? Sigue creciendo, ¿no? Es debido pues a la cantidad de conocimientos que seguimos acumulando a lo largo del tiempo. ¿Correcto? Y entonces, esto es algo importante que siempre hay que recordar. Profesor, entonces quiere decir que el Australopithecus, el Homo erectus, que a mí me enseñaron en el colegio, entonces no es mi antepasado común. Obviamente que no, son seres que vivieron en un determinado momento, cuya única relación que tienen con nosotros es que también se desplazaban o eran seres bípedos, nada más. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles fueron, profesor, los factores que permitió pues, el origen del hombre? Bueno, estos son los factores tanto biológicos como psicológicos, joven. El primer factor que permitió que el hombre evolucionara es sin duda la marcha bípeda. Ahí está, la bipedación. Acá tú puedes apreciar. Ahí está. Ahí está. Observa la imagen. Te pregunto, ¿cómo es que lograron ser bípedos? Bueno, hubo un momento que un grupo de primates decidió pues experimentar la marcha bípeda como producto pues de una necesidad, ya que la única manera pues para poder subsistir era desplazarse de esta manera, ¿correcto? Ahora yo te pregunto, al ser bípedos, ¿qué parte del cuerpo permitió que estén libres? ¿Qué parte de nuestro cuerpo que está libre al ser bípedos? Ya no cuadrúpedos. Los brazos. Los brazos, ¿no? Claro. Entonces, al tener los brazos libres, ¿qué le permitió a estos primates? A estos homínidos, perdón, a empezar pues a fabricar sus herramientas hechas de piedra, a fabricar objetos. Claro, porque había una necesidad, pues, ya que estas herramientas hechas de piedra mayormente pues les permitían defenderse de las grandes bestias y también defenderse de otros grupos, como ellos, claramente. Entonces, y justamente esa capacidad de fabricar sus objetos
permitió pues que aumente la masa cerebral. Antes los científicos pensaban que era al revés, que una masa cerebral grande permitió pues que los seres humanos fabricaran sus objetos. No, es al revés. La capacidad de fabricar objetos permitió que la masa cerebral crezca, aumente, ¿correcto? Eso obviamente es lo que va a permitir. Ahora, esta fabricación de objetos tiene un propósito. ¿Y cuál es? Es cazar. Pero yo te pregunto, ¿esa cacería era un trabajo colectivo o individual? ¿Qué dices tú? Colectivo. Colectivo, ¿no? Claro, ellos se necesitaban apoyarse mutuamente, ¿no? Claro, entonces nace pues el trabajo colectivo. Y como todo trabajo colectivo tienen que organizarse, tienen que comunicarse entre ellos. Por lo tanto, esa interacción entre estos seres, esta socialización, como sí también se le conoce en psicología, permitió pues el desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo y un lenguaje para poder comunicarse entre ellos. Surge pues lo que conocemos como el pensamiento y el lenguaje. Estos factores permitieron el surgimiento del hombre, como tú puedes ver aquí en esta pantalla. Claro. Lamentablemente todos estos anteriores a nosotros han ido extinguiéndose en la medida pues que no han ido adaptándose a su medio. Recuerden que Darwin, uno de los más importantes representantes de la teoría evolutiva, mencionaba pues de que todos los seres vivos pasamos por una serie de cambios de adaptación y aquellos que no podían adaptarse, la naturaleza pues, ¿qué hacía? Los escogía y los eliminaba, ¿no? A eso se le conoce como la selección natural, ¿verdad? Claro, esa es obviamente la postura de nuestro amigo Darwin, ¿no? Era pues, él mencionaba pues que ciertas especies, las especies más aptas, luchaban por la supervivencia, ¿no? La selección natural, y obviamente aquellas que no podían hacerla simplemente eran extinguidas, ¿no? Ahí entra a tallar también pues mucho lo que es la variabilidad, la genética y otros aspectos que son condicionantes para que los seres vivos puedan adaptarse en determinados lugares. Ahora, en los últimos años esta teoría de Darwin ha sido cuestionada porque muchos expertos y especialistas en la materia indicaron pues que había muchos seres vivos que claramente estaban adaptadas al cambio, pero sin embargo también se extinguieron. Entonces, ahí todavía hay un cuestionamiento, ¿no? Con respecto pues a esta teoría de Darwin. Pero lo importante es que hasta el momento estos factores permitieron el surgimiento del hombre, ¿de acuerdo? Que apareció en África hace aproximadamente 150.000 a 200.000 años. El resto de los homínidos, que repito, tienen mucha similitud con nosotros, sobre todo en la marcha bípeda, aparecieron hace millones de años atrás. Estamos hablando pues entre 2, 3 a 3.5 millones con los australopitecos, si lo queremos contar, ¿no? Pero hay que recordar pues que a inicios del año 2000 se han encontrado restos de seres más antiguos que el australopithecus, que incluso pueden llegar incluso entre 4 a 5 millones de años antes, y que también marchaban de manera bípeda. Uno de ellos pues es el Orrorín y el Tumay, ¿no? Que son seres, repito, más antiguos que los australopithecus, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es muy importante siempre recordar. Ahora sí, vamos entonces ahora a hablar sobre lo que justamente les mencioné, ¿no? La prehistoria, jóvenes, se divide en lo que es edad de piedra y edad de los metales. Dentro de lo que es la edad de piedra está lo que es el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Profesor, ¿y qué es el paleolítico? Significa piedra antigua. Y durante el paleolítico también van a haber pues una serie de subetapas. Pero antes voy a explicar rápidamente las principales características del paleolítico, ¿correcto? Primero, coincide con el periodo geológico del Pleistoceno, ¿no? Es decir, este periodo de las grandes glaciaciones. La última glaciación fue la de Wisconsin y duró pues casi 80.000 años aproximadamente, ¿correcto? Hasta el momento, ¿cuántas glaciaciones tuvimos? 4. La última, ¿cuál fue? La de Wisconsin, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más, profesor? El hombre pues era cazador-recolector, es decir, se basaba en una economía de subsistencia o depredatoria.
Eran nómadas, claro, porque obviamente no tenían un lugar fijo, se trasladaba de un lugar a otro. Y socialmente se organizaba en bandas, o también llamada hordas, ¿correcto? No te vas a olvidar esa parte, hordas. Ahora sí, profesor, dígame usted, ¿qué me pueden preguntar del Paleolítico inferior? Ahí predomina mayormente el Homo habilis. Era un homínido, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y qué características tiene el Homo habilis? Bueno, el Homo habilis fue el primero en fabricar sus herramientas hechas de piedra. Utilizaba justamente las manos para fabricar sus herramientas hechas de piedra. Lamentablemente, con el paso del tiempo, nuestro amigo Homo habilis se extingue para dar paso a otro homínido, que es el erectus, el Homo erectus. El Homo erectus tiene dos cosas destacadas, jóvenes. ¿Cuál, profesor? Primero, que fue el primero a viajar fuera del África. Por ejemplo, se fue a la isla de Java, y a la cual con el paso del tiempo este personaje se convirtió en el Pithecanthropus. Y también viajó hasta Asia, y este personaje se llamó Sinanthropus, ¿correcto? Y otra cosa que hay que destacar, fue el primero en utilizar el fuego. Está mal esta palabra de descubrir. En realidad, pues no descubrió el fuego, sino que fue el que más utilizó el fuego. ¿De acuerdo? Claramente fue de manera accidental, pero lo utilizó ¿para qué? Para cocinar sus alimentos y para abrigarse y defenderse de las grandes bestias. Muy bien. A ver, por ahí hay alguna pregunta. Ahí hay una carita feliz, creo ahí. Muy bien. Entonces, esto es muy importante siempre mencionarlo, ¿correcto? Muy bien. Pasa el tiempo y estamos en lo que se conoce como el Paleolítico Medio. Aquí, ¿quién predomina? ¿Qué homínido predomina, profesor? Predomina el hombre de Neandertal, o también como San Marcos llama el Neandertalensis. Ojo, antes al hombre de Neandertal se le llamaba Homo sapiens, ¿de acuerdo? Pero ahora ya, al menos en San Marcos, solamente le llama Homo neandertalensis, ¿correcto? Ahora, ¿qué nos pueden preguntar del hombre de Neandertal? Bueno, aquí este ser desarrolla un lenguaje articulado, como lo hacemos nosotros, es decir, tenía una forma de comunicación muy similar a la que nosotros actualmente usamos. ¿Por qué? Porque antes el erectus, el Homo habilis, su comunicación era onomatopéyica, ¿no? Voces fuertes, gestos. En cambio, el Homo sapiens, o en este caso el Homo neandertalensis, no. El Homo neandertalensis utilizó pues un lenguaje articulado. Y algo más interesante todavía, ya empezó a tener ideas mágico-religiosas, porque fue el primero en enterrar a sus muertos. Es decir, su pensamiento era mucho más complejo que el del erectus o la del Homo habilis. El neandertal ya podría expresar emociones complejas como lo hacíamos nosotros: tristeza, alegría, euforia, melancolía, etcétera. ¿Correcto? Ese es obviamente nuestro amigo el Homo neandertalensis, ¿no? Muy bien. Ahora, y acá viene lo que se conoce como el Paleolítico Superior. Profesor, ¿por qué le llaman Paleolítico Superior? Porque es la etapa final en la cual pues surge el hombre. Es decir, surge el Homo sapiens. Lo que antes llamábamos el Homo sapiens sapiens o Cro-Magnon, ese es nuestro antepasado común que también obviamente aparece en África, ¿correcto? Y aquí destaca lo que es el arte mobiliar. Por eso que algunos de repente están un poco de risa, ¿no? Por ver esta figura. Esta figura puede ser importantísima, jóvenes, ¿ah? Ahora, tú dirás, profesor, ¿y por qué hicieron por qué ellos elaboraron en su arte la forma de la mujer? ¿Por qué creen? A ver. ¿Por qué ellos representaban el arte con lo femenino? Sobre todo durante el Neolítico, en la cual que es una etapa donde ellos descubren la agricultura y la ganadería. ¿Cuál es ahí esa característica? La fertilidad, ¿no? Claro. Recuerden cuando empiezan a aparecer las primeras deidades, eran femeninas. Los primeros dioses eran femeninos. Cuando aparece el patriarcado, hace unos 5.000, 6.000 años, empieza pues a haber dioses masculinos,
¿no? Surge pues lo que se conoce como el politeísmo, y en algunas sociedades esto evoluciona en el monoteísmo, que actualmente son las que la mayoría de los países practican, como es el caso del judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y este ser humano era más sofisticado que los anteriores. Incluso para cazar, ellos utilizaban el arco y la flecha, es decir, instrumentos en la cual podían estar a larga distancia para poder obviamente atrapar a sus víctimas. Entonces, era sin lugar a duda seres más avanzados que los anteriores, ¿correcto? Muy bien. Entonces, muy importante mencionarlo. Ahora, con el paso del tiempo, estamos hablando pues hace unos 10.000 años aproximadamente, muchos científicos llaman a este periodo intermedio el Mesolítico, ¿no? Es Mesolítico, pero piedra media, ¿no? ¿Y qué se caracteriza bastante? La aparición pues de un nuevo cambio climático. Esta etapa coincide pues con el tránsito entre el Pleistoceno y el Holoceno, que justamente los acabo yo de mencionar, ¿no? Ahí pues prácticamente el hombre es ya horticultor, es decir, hay una agricultura incipiente, es seminómada porque ahora pues temporalmente vive en un lugar fijo porque produce pues ciertos alimentos y luego se retira. Y socialmente ya no se organiza en bandas o en hordas, sino en clanes, formas de organización más específica, donde son, digamos, personas que van teniendo cierta interacción en un lugar específico. Me había olvidado un hecho importante, jóvenes. En el Paleolítico Superior ya aparece lo que es el arte rupestre, ¿no? Justamente me habían mencionado, ¿no? El arte rupestre, el arte mobiliar, el arco y la flecha como instrumentos de caza. Muy bien. Entonces, importante siempre recordar esto. Y bueno, en este periodo mesolítico aparece lo que es el matriarcado, donde justamente la mujer tiene un predominio importante en esta sociedad. Aparece lo que es el tótem, que es una especie pues de pleitesías a determinados elementos de la naturaleza. Y obviamente otro hecho destacado en el Mesolítico es que surge lo que se conoce como la cultura Erra y esos algún tipo de elemento basado obviamente en una piedra, pero una piedra ya mejor desarrollada, ¿no? Aquí hay que recordar pues que la piedra por la cual utilizan como herramienta de caza va a ser más sofisticada que la del Paleolítico Superior. Y luego vamos a entrar pues a una etapa, aquí lo voy a colocar, un ratito, ahí está, ¿no? Lo que es el Neolítico. Pero se dice, no usaban ondas. Bueno, las ondas, obviamente, eso todavía no lo vamos a ver durante estos periodos, lo vamos a ver todavía ya entre el Neolítico, más adelante. En el mundo andino, por ejemplo, sí se utilizaba pues las ondas, ¿no? Y eso lo vamos a ver por mucho tiempo más. Por ejemplo, los incas, cuando peleaban contra los españoles, había un grupo de expertos en este tipo de herramienta defensiva o ofensiva que lo utilizaban contra los invasores españoles, ¿no? Pero mayormente, pues, sus instrumentos de cacería van a ir perfeccionándose, ¿correcto? El arco, la flecha, etcétera. Muy bien. Ahora, muy importante, profesor, dígame usted, y en el Neolítico, que empezó hace 8.000 años aproximadamente, ¿qué características mayormente podemos encontrar ahí? Primero, coincide pues con un periodo geológico llamado el Holoceno, ¿no? Un calentamiento de la temperatura. El hombre pues aquí ya practica la agricultura, la ganadería, es decir, se basa ahora en una economía productiva. Ya es sedentario, se establece en un lugar determinado y su organización social se basa en lo que se conoce como en las tribus, es decir, socialmente se organiza en tribus, ¿correcto? Donde ya pues, hay un orden jerárquico, donde ya claramente estamos viendo cierta diferenciación social y nuevos roles en cuanto a la división del trabajo.
¿Por qué? Porque ahora ya no solamente el hombre es pues cazador, recolector, sino también puede ser ganadero, puede ser agricultor y también comerciante. ¿Por qué? Porque gracias a esta actividad productiva, el ser humano va a dejar excedentes productivos. Esos excedentes, ¿qué va a hacer? Va a intercambiar esos productos con otros pueblos. Y un sector se apropia de los excedentes productivos y es donde ya aparecen lo que conocemos como las clases dominantes, donde utiliza la religión, donde utiliza los ejércitos para poder controlar y mantener sus privilegios frente al resto de la población. Claramente. Muy bien. Entonces, esto es muy importante cómo se va a ir desarrollando. Y bueno, la agricultura empieza a tener un gran desarrollo en 5 lugares específicos. Una de ellas, por ejemplo, es en la luna fértil, le llaman así por tener esta forma. Otra en lo que es el norte de África, principalmente en Egipto. Toda esta zona es considerada pues como el valle fértil, ¿no? O la luna fértil, ¿no? En el cercano oriente. Otro foco de civilización o de gran desarrollo agrícola y ganadero es sin duda lo que conocemos en el Punjab, en la India, otro en la China, y luego nos vamos hacia América, específicamente en Mesoamérica, ¿no? Mesoamérica y los Andes centrales. Esos fueron los 5 lugares de civilización. ¿Por qué? Porque tras el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el comercio, permitió a estos pueblos generar grandes culturas. En el mundo andino vamos a ver culturas como Chavín, hasta los incas, en Mesoamérica, desde los olmecas hasta los aztecas y mayas, aquí a los antiguos egipcios, Mesopotamia, ¿no? Culturas como los sumerios, los acadios. Lo mismo va a pasar pues en la India y en China, ¿no? Donde justamente se van a desarrollar grandes culturas, ¿de acuerdo? Grandes culturas, muy bien. Entonces, eso es justamente lo que quería mencionar. Y cómo no, pues también dar a conocer pues el arte megalítico, ¿no? Aquí pues se va a destacar, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, el menhir, que son megalitos verticales, como es el templo solar, los dólmenes, una especie pues, de megalitos verticales y también horizontales, mayormente con fines funerarios, ¿correcto? Entonces es algo que también debemos destacar. Y también pues los famosos cromlechs, o también llamados megalitos circulares, ¿no? Que son una especie de observatorios astronómicos. Ahora tú dirás, profesor, este lugar llamado en Stonehenge es un cromlech, es un observatorio astronómico, sí. Profesor, ¿y por qué ellos tenían mucha vinculación o interés en los astros? ¿Cuál crees que sea esa relación, jóvenes? ¿Cuál era su interés de conocer los astros? ¿Las deidades? ¿Perdón? ¿Sus dioses? Como ahí se dedicaba mayormente a la agricultura, recuerden que al yo conocer el movimiento de los astros, puedo también saber el ciclo agrícola, ¿no? Entonces, esa es la relación que existe, ¿no? Y solamente ciertos grupos de personas conocían o tenían ese conocimiento, ¿no? Por eso que se conocían a estas personas llamados los especialistas o sumos sacerdotes, que aprovechando pues el conocimiento de los astros, conocían pues el ciclo agrícola, sabían qué momento cosechar, qué momento cultivar, o en qué momento pues iban a haber sequías, o simplemente sabía pues que habían temporadas en que no debían hacerlo y que debían prevenir, ¿no? Debido pues a las condiciones climáticas en las cuales ellos podían predecir, ¿no? Claro. Más común, bueno, claro, pero relacionada básicamente con el ciclo agrícola, ¿no? Básicamente. Ahora, por ahí me empezó, ellos ya conocían el Marte. Bueno, los sumerios, conocedores también de astronomía, ellos llegaron a identificar pues hasta 5 planetas, ¿no? Ahora, el nombre de Marte ya eso, no recuerdo exactamente cómo empieza a dar forma, pero de hecho los antiguos sumerios sí llegaron a descubrir hasta 5 planetas, ¿no? Que de hecho pues son los planetas más cercanos, ¿no? Entre ellas pues sin duda Marte. Recuerden que la Tierra es la tercera, ¿no? Más cercana al Sol,
Porque recuerden que los planetas se dividen pues entre planetas rocosos y planetas gaseosos, ¿no? Claramente. Y Marte pues es sin duda un planeta rocoso, ¿no? Muy bien. Importante mencionarlo siempre. Correcto. Muy bien, chicos. Ahí está, ¿no? Ahí está justamente, ¿no? Los centros originarios, ¿no? El creciente fértil, que es Mesopotamia y Egipto, China, India, México y lo que es el Perú. Ahí está. Ahí en esa época nosotros marcábamos la hora, por si acaso, ¿ah? Ahora ya nadie, pues ya no nos hace caso a nadie, ¿no? Pero antes sí, ¿no? Estábamos ahí, ¿no? Entre los más importantes focos de civilización. Muy bien, chicos. Vamos a continuar antes que la hora nos vence. Y para terminar, jóvenes, vamos a hablar pues sobre la edad de los metales, ¿no? Es una etapa donde claramente los seres humanos poco a poco abandonan la piedra para trabajar con los metales. Pero esto no fue pues algo rápido, ¿no? Fue un momento gradual, transitorio, que ha ido modificándose, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, el crecimiento del comercio, el urbanismo, el crecimiento de las aldeas y ciudades se le conoce como revolución urbana o revolución neolítica, donde la agricultura y la ganadería van a permitir pues que surja el comercio, el crecimiento de las aldeas, etc. Y poco a poco los seres humanos van a seguir pues mejorando sus condiciones de vida, ¿no? Creando nueva tecnología, ¿no? Es ahí donde poco a poco, repito, gradualmente abandonan la piedra para producir utensilios y herramientas, pero esta vez basada o usando, perdón, los metales, ¿no? Para ello, pues primero vamos a hablar sobre la edad de cobre, ¿no? Es una etapa en la cual se da pues una transición entre el uso de la piedra y este metal. Por eso que como ahí todavía la gente no utilizaba totalmente el cobre, porque había mucha resistencia, por un detalle, ¿no? El cobre era un metal pues maleable, ¿no? Es decir, era un metal no tan sostenible como la piedra. Por eso que en esta edad de cobre, mayormente pues las personas utilizaron estos metales para otro uso, como por ejemplo vasos, joyas, adornos, etcétera. Para la labranza y para otras actividades todavía la gente utilizaba la piedra. Por eso que la edad de cobre también se le conoce como calcolítico, eneolítico, porque obviamente aún todavía la gente no se convence del todo en utilizar ese tipo de metal. Con el paso del tiempo, el hombre empieza a tener una mayor experimentación en la mezcla de estos metales y como producto pues de la aleación del cobre con el estaño surge el bronce, que a diferencia del cobre es un metal mucho más duro, ¿no? En el cual pues le permite hacer herramientas para uso agrícola y también le permite fabricar armas, ¿no? Armas. Y con estas armas pues se empieza pues a ver importantes batallas, guerras entre los pueblos, justamente por el control comercial. Estamos siendo testigos ahora de un cambio dramático en la estructura económico-social de la humanidad. Pasamos pues de la comunidad primitiva al esclavismo, ¿no? Claro que sí. A ver, por ahí alguna pregunta. ¿Cómo descubrieron los metales? Bueno, a través pues sin duda del ensayo y error. En esa experimentación que van a hacer determinados pueblos, se dan cuenta pues que en la extracción de ciertos minerales y con la fundición de estos permite pues fabricar herramientas mucho más fuertes que la piedra. Y algunos pueblos tuvieron ese conocimiento y empezaron a difundir. Pero justamente en ese proceso de un mayor conocimiento de los metales, ciertos grupos sociales, principalmente los indoeuropeos, descubren un metal mucho más fuerte que el bronce, el hierro, ¿no? En la cual pues es un metal, repito, más resistente y que va a ser difundido por muchos de estos pueblos indoeuropeos, como es el caso de los hititas, por ejemplo. Y bueno, este tipo de metal es la que va a perdurar por mucho tiempo, e incluso en las campañas militares de Roma y Grecia utilizaban el hierro como su principal arma de guerra frente a sus enemigos. Claro. El hierro, por ejemplo, lo utilizaron los primeros imperios
de la antigüedad, ¿no? Donde incluso utilizan nuevas tecnologías como el uso de carros de guerra, por ejemplo, que les permitió pues vencer fácilmente a sus principales enemigos. ¿De acuerdo? Ya, los vikingos son mucho tiempo después, los vikingos son del siglo IX, ¿no? Estamos después de Cristo. Acá estamos hablando pues entre los 1500, 1100 antes de nuestra era. O sea, estamos hablando pues mucho tiempo atrás, ¿no? Mucho tiempo atrás. Claro que sí, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a responder algunas preguntas de las que están ahí en nuestra plataforma. Ya solamente vamos a responder por factor tiempo solamente unos 5 y el resto pues las dejo a ustedes para que la desarrollen, ¿ya? Empezamos entonces. Primera pregunta, dice. A ver, ¿dónde está? Ya, a ver, un ratito, ya está. Desde la aparición del hombre en el periodo paleolítico, este luchó por subsistir frente a la naturaleza, realizando un trabajo colectivo. Algunas de esas actividades que el hombre realizó durante este periodo, ¿cuáles fueron? ¿Eran pescadores y ganaderos? La ganadería todavía no se daba, tampoco pues la agricultura y la ganadería, ¿no? Sí. Claro, la caza y la recolección, ¿no? Era una economía depredatoria, de subsistencia. Muy bien, excelente. Perfecto, gracias por tu aporte, muy bien. Sobre el fuego, la hipótesis más probable acerca de cómo se descubrió el cálido elemento indica que probablemente se fue reproduciendo como actos propios de la naturaleza y fueron adaptados, ¿no? Por los seres, por los homínidos. Se cree que la primera vez que el hombre vio fuego fue debido a un rayo de tormenta que incendió una superficie seca. Otra evidencia nos confirma que este elemento de la naturaleza llegó a producirse de manera intencionada y se sabe que el primer método fue el frotamiento de un palo de madera seca, pero también se consiguió raspando rápidamente dos piedras o rozando una cuerda contra una madera. ¿Qué especie humana fue la primera en utilizar el fuego y en qué periodo? Ahí está, mira, está fácil, ¿ah? Profesor, la letra B, me dicen por ahí. No, nada que ver, ¿ah? ¿Quién fue? La D, profesor. El Homo erectus, ¿no? Claro, y en el Paleolítico inferior, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Así te van a preguntar, muy bien, excelente. Letra D. La evolución humana ha sido un largo y complejo proceso del que se han hallado diversas evidencias, aquellas estudiadas en Olduvai, Tanzania, Kobe, en Kenia, con una antigüedad de 2 millones de años, muestran la relación entre esos hallazgos humanos con la talla de huesos y lascas de piedra, el uso masificado del fuego, la modificación de animales o en base a la producción de sus herramientas. ¿Qué dices tú? Claro, ¿no? En base a la producción de sus herramientas principalmente, ¿no? Que se sabe pues que ha ido evolucionando de manera cada vez mayor. Mientras que el Homo habilis utilizaba la piedra y obviamente tenías que acercarte para poder acertar el golpe, el Homo sapiens a una larga distancia, simplemente con tu arco y tu flecha ya estaba listo la víctima, ¿no? Claro, ¿no? Es como ahora, ¿no? Ahora pues obviamente para atacar a tu enemigo, ya tú no te acercas a tu rival, ¿no? Sino a larga distancia, ¿no? Un francotirador y listo. O simplemente pues pulsando un botón y acabas con toda la tierra, ¿no? Porque ahora recuerda que tenemos armas nucleares, lamentablemente, pues, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia solamente hay algo de 8.000 a 9.000 cabezas nucleares. Lo suficiente no solamente para acabar con el planeta, sino con todo el sistema solar. Imagínate. Entonces, es muy peligroso lo que el hombre pues ha inventado, ¿no? Muy bien. Y 4. El surgimiento del Homo sapiens y su progresiva expansión desde el África, cuando habla de Homo sapiens es el hombre moderno, ¿ya? Perdón, en este caso el Cromañón, por así decirlo, ¿ya? Eso en San Marcos, por ejemplo, hay que tomar en cuenta. No habla del Neandertal, ¿ah? Dice que este hombre pues pasó a África, Europa, Asia,
y permitió pues el triunfo de dicha especie. Sin embargo, este proceso natural de lucha por la supervivencia perjudicó la subsistencia del hombre neandertal, la permanencia de las relaciones comunitarias y colectivas, a otros homínidos, principalmente a los Australopithecus, o el papel social de la mujer en las bandas. A ver, descartemos la C para empezar porque durante el tiempo del Homo sapiens ya el Australopithecus había desaparecido hace millones de años atrás, ¿correcto? A ver, hay una preguntita creo que están haciendo. Bueno, cuando me refiero a la destrucción significa pues que tenemos tantas bombas atómicas que basta que una de ellas explote y acaba con la Tierra, no es necesario que las demás sigan explotando, ¿no? Porque realmente muchas de esas armas nucleares son más sofisticadas que las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Profesor, la A, claro, lamentablemente esta complejidad que tuvo el Homo sapiens, esa tecnología tan avanzada, desplazó y extinguió al Homo neandertal. Muy bien, la letra A, ¿no? Correcto, correcto. Miren, hay algunos teóricos que consideran lo siguiente: cuando una civilización es superior a la otra y se encuentran, por lo general lo que hace es que la civilización más débil es absorbida por la civilización más fuerte y por lo tanto es inevitable su extinción. ¿Correcto? Por ahí dice, profe, 40.000 años de evolución y aún todavía continuamos con ese tipo de cosas. Claro, lamentablemente la naturaleza nos ha dotado de ciertas atribuciones, pero en ese conocimiento entre nosotros mismos, entre esa empatía, lamentablemente no hemos cambiado absolutamente nada. Claro. Por ejemplo, hasta los animales más simples, cuando se enfrentan entre ellos, obviamente hay algo que permite que el vencedor no acabe con su rival, que es el instinto. Por ejemplo, en una pelea entre lobos, por ejemplo, cuando el lobo vencido, para evitar obviamente que el otro le siga atacando, le muestra el cuello como símbolo de su derrota. Y automáticamente el lobo vencedor se da cuenta de eso y deja de atacar. Los seres humanos no hacemos eso. El débil está ahí y le seguimos más maltratando hasta acabarlo con él, ¿no? Somos la única especie que matamos por puro placer a otra especie nuestra. Eso es algo increíble. Por puro placer nada más. Claro. Entonces, posiblemente pues nuestro crecimiento tan acelerado que hemos tenido en los últimos siglos sea pues el detonante de nuestra propia autodestrucción, ¿no? Sin lugar a duda. Claro que sí, ¿no? Ahí justamente tienes mucha razón. Muy bien. Entonces, y la última, chicos, ya el resto ya les dejo a ustedes. Tenemos que todavía hacer geografía y eso lo hacemos rapidito, ¿ya? Dice, alrededor del año 8000 antes de nuestra era, en el Próximo Oriente, los grupos humanos inician la producción artificial de alimentos mediante la domesticación de plantas y animales. Indique una de las razones que impulsaron estos cambios, ¿ya? La extinción de la megafauna que permitió al hombre dominar el entorno natural. Bueno, la megafauna ya se había extinguido mucho antes, ¿no? Durante el Paleolítico Superior. El surgimiento del excedente productivo que permitió la supervivencia de las tribus. El desequilibrio entre alimentos disponibles y cantidad de población. La evolución de la técnica de elaboración de herramientas líticas de tallado pulido, ¿no? Porque acá, de alimentos, ya estamos hablando pues ya en el periodo lítico. Claro, tiene que ver bastante, no, tiene que ver acá, dice, alrededor del año 8000 en el Próximo Oriente, estamos hablando de la luna fértil, los grupos, estamos hablando de hecho neolítico, revolución neolítica, inician la producción artificial de alimentos mediante la domesticación de plantas y animales, agricultura y ganadería. Indique una de las razones que impulsaron estos cambios. O sea, ¿qué permitió que justamente lograran resaltar tanto lo que es la agricultura como la ganadería? La extinción de la megafauna, no. El surgimiento de excedente productivo que permitió la supervivencia de las tribus, bueno, más bien el surgimiento del excedente productivo es gracias al incremento de la agricultura y la ganadería.
Pero la pregunta no nos dice eso, nos dice qué permitió que justamente existiera la agricultura y la ganadería. Y claramente, pues, la respuesta es la letra D, ¿verdad? Claro. En este caso, debido pues a la evolución de nuevas técnicas para la evaluación de estas herramientas, justamente que permitió ese gran desarrollo, el arado, ¿no? La rueda, etcétera, ¿no? Claro que sí, la letra T, ¿no? Los nuevos cultivos, ¿no? Para la dieta alimentaria, ¿no? El cereal, por ejemplo, ¿no? Correcto, muy bien, la D. Listo, chicos. Una pequeña pausa y terminamos pues con geografía. Vamos a hablar sobre la atmósfera rápidamente y la contaminación global, ¿ya? O en este caso, perdón, el calentamiento global. Bien, chicos, nuevamente vamos a empezar la clase de hoy. En esta última sesión vamos a hablar sobre la atmósfera y el calentamiento global. Profesor, la atmósfera, ¿qué básicamente es? Bueno, primero hay que indicar pues que la atmósfera tiene pues una vital importancia para nuestro planeta. Recuerden pues que las diferentes actividades que realizamos están estrechamente vinculadas con el dinamismo y también pues con las características de la atmósfera sobre aquellos lugares pues de la superficie terrestre, como por ejemplo el clima, ¿verdad? Y sabemos pues que la importancia pues que tiene la atmósfera eh, tiene que ver básicamente pues con estos problemas actuales que están asociados justamente al calentamiento global, a la destrucción de la capa de ozono y a la ocurrencia pues de la lluvia ácida que genera pues grandes preocupaciones y en muchos casos también controversia, ¿no? Porque hay algunos negacionistas que consideran pues que no hay calentamiento global, ¿no? En fin, yo eso también lo voy a explicar casi al final, no se preocupen también de ese asunto, ¿no? Porque es muy controversial para muchos. Entonces, dadas estas condiciones, jóvenes, la utilización pues de nuestros recursos, la conservación de la atmósfera, supone pues ahí un conflicto de grandes intereses que de hecho pues constituyen para el ser humano un gran reto que nosotros debemos de resolver. Ahora, la atmósfera está estructurada de la siguiente manera, ¿no? Rápidamente voy acá a colocar. Miren, en primer lugar tenemos a la troposfera, jóvenes. En la troposfera acá pues se originan los fenómenos meteorológicos, es donde nosotros realizamos nuestras actividades, ¿verdad? Y es donde ahí se concentra pues la mayor cantidad de oxígeno, ¿correcto? Este es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Luego tenemos pues a la estratosfera, en que se ubica pues ahí la capa de ozono, como tú puedes ahí ver, y sin lugar a duda, tú dirás, profesor, ¿y por qué la capa de ozono tiene importancia para nosotros? Porque ahí justamente permite pues que los rayos ultravioleta no lleguen directamente hacia nosotros, porque si fuese así, tendríamos pues serios problemas. Además, pues permite también en la estratosfera que cuando caigan pues materiales extraterrestres, pues automáticamente pueden ir desapareciendo a medida que vayan penetrando esta capa, ¿no? Por el intenso calor, obviamente, que tiene la estratosfera. ¿De acuerdo? Por ahí dice, profesor, si el Sol desapareciera de la nada, bueno, si el Sol desapareciera, pues obviamente, dependiendo, porque tú sabes que el Sol sí o sí va a desaparecer una vez que toda su fuerza o energía de helio se consuma, que posiblemente sea en unos 12.000 años, o 12.000 millones de años, perdón, eh, se convierte en una estrella enana y explote, ¿no? Ahora, claro, los rayos del Sol que llegan aquí, pues ha pasado por un largo viaje que de hecho ha durado mucho, mucho tiempo. Recuerden que la distancia entre la Tierra y el Sol está pues entre unos 140 y 150 millones de años luz, ¿no? Entonces imagínate eso, ¿no? Pero obviamente sabemos que el Sol va a acabar y obviamente cuando el Sol se extinga, pues todo el sistema solar también desaparecerá, ¿no?
Así que el ser humano tiene todavía estos millones de años más para ver la manera, pues, de poder mudarse a otro sistema solar, ¿no? Muy bien. Perfecto. Ahora, profesor, explíqueme qué es la contaminación atmosférica. Eso es muy importante. A ver, sabemos nosotros que la atmósfera es una masa gaseosa que envuelve la Tierra, que se mantiene pues retenida por la gravedad terrestre y que está pues en constante movimiento, ¿no? Como consecuencia o debido a la influencia pues sin duda de la energía solar. Ya hemos estudiado las capas, está pues la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termosfera, pero solamente hoy día hemos hablado de la troposfera y la estratosfera, ¿no? Que ya justamente le expliqué sus características más importantes. Hablemos de la contaminación ambiental. Para hablar del calentamiento global, tenemos que primero hablar de ello, ¿no? De la contaminación atmosférica. Bueno, la atmósfera, pues, ya hemos dicho que era muy importante para la Tierra. Hemos mencionado, pues, que cada una de estas capas cumple una determinada función. Pero, ¿qué ocurre, pues, si existe alguna modificación en este equilibrio atmosférico? De hecho, pues, habrían cambios en la dinámica atmosférica y en sus propias funciones. Recordemos, jóvenes, que cuando estos cambios se alteran, las formas pues, de vida, como parte pues, de ese cambio, empiezan a tener pues, procesos a la cual, procesos negativos a la cual pues, claramente llamamos contaminación. En el caso de la atmósfera, hay tres principales problemas de contaminación, como es el caso del calentamiento global, la destrucción de las capas de ozono y la ocurrencia pues, de las lluvias ácidas. Profesor, ¿qué diferencia hay entre el efecto invernadero y el calentamiento global? Muy bien. A ver, para empezar, jóvenes, como ustedes pueden apreciar en su pantalla, el efecto invernadero es un proceso natural. No tiene ninguna acá interferencia del ser humano. Y este efecto invernadero es importante porque permite pues la absorción y retención del calor en la Tierra, debido pues obviamente a la capacidad de ciertos gases como el dióxido de carbono, pero son obviamente gases naturales propios de la Tierra y que justamente permite ese equilibrio, porque si no existiera el efecto invernadero, jóvenes, la Tierra pues no permitiría esa distribución de manera equitativa en cada rincón de nuestro planeta, que obviamente del calor obviamente que retiene del Sol. Por el efecto invernadero es fundamental para la vida terrestre. Gracias pues al efecto invernadero es posible pues que se dé el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Pues su importancia es que regula la temperatura. No te debes olvidar de eso. Regula la temperatura. En cambio, jóvenes, el calentamiento global es la alteración de las condiciones atmosféricas debido pues a la elevación de la temperatura de nuestro planeta. ¿Por qué, profesor? Porque hay un incremento pues desmedido de los gases de efecto invernadero, pero no por efecto natural, sino por las actividades que el ser humano realiza, como la actividad industrial, la quema de combustibles fósiles o con respecto pues a la deforestación. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Estos gases pues claramente los que contaminan es el dióxido de carbono, pero no es un dióxido de carbono natural, sino que está dentro de lo que el ser humano realiza como parte de ese proceso de industrialización. Tenemos el metano, el óxido nitroso, que claramente
son propiedades que retienen el calor irradiado pues por la superficie terrestre. ¿Correcto? Entonces, eso, digamos, es algo que debemos siempre recordar. ¿Y cuáles son las causas, profesor, de este calentamiento global? Bueno, lo que te mencioné, pues la quema de combustibles fósiles como el petróleo, que es la principal actividad industrial actualmente, y el gas, obviamente, el gas. Y también, pues, con respecto, pues, a esta emisión de gases de dióxido de carbono como consecuencia, pues, del parque automotor. Por eso es la insistencia que más adelante, jóvenes, posiblemente, pues, empiece, pues, a ver más bien la aparición de los carros eléctricos o híbridos, ¿no? En la cual, pues, se busca minimizar el combustible fósil, porque es la que mayormente permite la contaminación. ¿Correcto? E incluso, pues, el óxido nitrógeno emitido, pues, por los fertilizantes, en la cual, pues, se usa bastante en lo que es la agricultura, pero una agricultura, pues, intensiva, que mayormente, pues, lo ejecutan los países industrializados. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, profesor, del calentamiento global? Bueno, de hecho, pues, el aumento de la temperatura, un retroceso dramático de las glaciaciones, por la cual, pues, permitirá, pues, que el nivel del mar, por ejemplo, aumente, provocando, pues, inundaciones en países costeros. Se calcula que puede incluso elevarse a 100 metros de altitud, jóvenes, al derretirse, pues, los casquetes polares, los glaciares, que, ojo, son muy importantes porque es el principal uso del consumo humano. Recuerden que todo el agua que tiene la Tierra, solamente el 2% de uso es para consumo humano. Entonces, el agua va a ser muy vital en los próximos años. Y pueden generar incluso guerras por poseerlas, ¿eh? Por si acaso. Hay que tener mucho cuidado con eso. E incluso, pues, las altas temperaturas pueden provocar, pues, y aumentar la probabilidad, pues, de sequías, jóvenes. Incendios forestales. Este aumento de la temperatura de las aguas oceánicas, por ejemplo, pueden provocar huracanes, tormentas, en fin. Ahora, profesor, ¿qué están haciendo los países mayormente desarrollados que son responsables de la explosión o de la quema de los combustibles fósiles? Bueno, para empezar, son acuerdos que buscan minimizar, pero no eliminar completamente. Por ejemplo, ahí está, acá me había olvidado mencionarles, estos son, digamos, las principales consecuencias de los cambios climáticos que pueden haber como consecuencia, pues, del calentamiento global, ¿no? Olas de calor, olas de frío de manera extrema, inundaciones, propagación de enfermedades, pérdida de la biodiversidad, sequías que claramente afectan a la población. Claro. Entonces, esto es algo que hay que siempre tomarlo en cuenta. Y esas son, pues, claramente las consecuencias del calentamiento global. Se dice, pues, de que la idea no es evitar, pues, que aumente 3 grados centígrados más, porque si aumenta esos 3 grados, la alteración de la Tierra no solamente va a ser más catastrófica, sino inevitable. Pero vuelvo a repetir, ¿no? En estos momentos todavía no hay un acuerdo total, ni siquiera de eliminar el combustible fósil, sino de reducir, pero que no ha logrado tener ese propósito. Se sigue utilizando el combustible fósil. Tanto es así, por ejemplo, que en esta guerra que está entre Rusia y Ucrania, como Rusia sabemos porque es el principal abastecedor de Europa, y por las sanciones económicas que está teniendo, prácticamente, pues, el petróleo ha subido de precio y ha modificado, pues, completamente nuestra conducta o la economía de nuestros respectivos países. Entonces, claramente va a pasar mucho tiempo todavía para que se deje, obviamente, de seguir utilizando el petróleo. Pero también quiero aquí a realizar justamente una aclaración. Miren, en un momento determinado de nuestro proceso histórico, jóvenes,
la Tierra ha tenido mayor temperatura que antes, más que ahora. Por ejemplo, hace 600 años tuvimos una temperatura mucho mayor a la que tenemos en este momento. Y en esa época pues no había desarrollo industrial, ¿no? Claro, porque obviamente hay momentos donde la Tierra pues así como aumenta de temperatura también disminuye, porque justamente hace siglos atrás también tuvimos una pequeña, una temperatura mínima. Es decir, tuvimos pequeños tiempos de, por así decirlo, de bajas temperaturas, ¿no? Una pequeña era de hielo, por así decirlo. Por eso es que algunos cuestionan esto del calentamiento global, diciendo, pues, oye, pero si la Tierra también hubo hace siglos atrás, ¿no? Como Donald Trump, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre se negaba que no había calentamiento global? El problema es que este calentamiento se ha acelerado, pero no de manera natural. Y se está acelerando justamente por esta emisión de los gases de efecto invernadero producida por la actividad industrial. Ahora, si bien es cierto, hay toda una campaña para ver pues de qué manera puede haber este cambio y que la gente pues, o todos en realidad tengamos la intención de cambiar nuestros hábitos, porque de hecho va a ser así cuando dejemos de usar estos combustibles fósiles, claramente lo están haciendo de manera gradual porque recién obviamente están tomando el control de esos nuevos recursos energéticos que van a ser los que van a sustituir al petróleo, al gas, por ejemplo. ¿Cómo cuáles, profesor? Es solamente la fuerza eólica, la energía eléctrica, ¿correcto? Que son, digamos, elementos que van a mayormente ser utilizados, pero no van a ser usados de manera abrupta, es decir, va a haber todo un cambio gradual. El primer paso es los autos eléctricos, que son híbridos, no son completamente en su totalidad de energía no contaminante. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas reservas todavía en muchos países que de hecho van a utilizar todas las que sean necesarias, porque es parte obviamente del negocio. Así es. Y sería, profesor, imposible revertir la situación. Claro, si llegase a aumentar obviamente más del 3%, más 3 grados de temperatura, pues muchos científicos analizan que eso es irreversible, ¿no? Por eso es que ahí ya se están dando pues muchas exploraciones, ¿no? Otros planetas para ver nuevos recursos. Sin lugar a dudas, pues la Tierra ya está completamente saturada, está sobreexplotada, porque en los últimos 200 años se ha sobreexplotado a la Tierra. Estos son los acuerdos. Por ejemplo, el más importante es el acuerdo de Kioto. Profesor, ¿y qué dice el acuerdo de Kioto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, reducir pues al 5,2% de la emisión de gases de efecto invernadero. Y ojo, este es el único mecanismo internacional para hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos. Ojo, minimizar sus impactos. Es decir, lo único que van a hacer es que se reduzca en lo mínimo y que a aquellos países que han sido afectados, pues se le dé una pequeña compensación. Claro, China obviamente están también tratando de utilizar muchos de estos nuevos recursos energéticos como parte obviamente de su expansión, como para hacer pues una gran economía, ¿no? Pero China sigue utilizando bastante estos recursos, es el más contaminador junto con Estados Unidos y Europa. China pues Profesor, compra carbón, petróleo, que da miedo, dime. Sí, te escucho. ¿cómo así? No sé si has escuchado, pero en China creo que hay un tipo de gas que venden gas así para respirar, pues, en una lata. ¿No es oxígeno? Por eso. Claro, Oxígeno. sí, oxígeno puro, ¿no? Porque China está completamente contaminada. Las principales ciudades de China están contaminadas justamente por todo estos, por la industrialización que ellos tienen, ¿no? Ujú. Sí, sí, he escuchado hablar de eso, ¿no? Shanghái, todas esas zonas completamente hay smog, hay contaminación, justamente por el desarrollo industrial que tienen, ¿no?
Muy bien. Ahora, ¿qué más busca el Acuerdo de Kioto? Bueno, crear un mecanismo, pues, para un desarrollo limpio. Este mecanismo trata de fomentar, pues, el desarrollo sostenible, ¿no? Y reducir, pues, los gases de efecto invernadero y tratar, pues, de buscar o impulsar el uso de energías alternativas. Pero eso todavía, repito, va a ser en un largo plazo, ¿no? Mediano largo plazo, ¿no? El último acuerdo que se está dando es el Acuerdo de París, llamado la COP 21, 22, 23 y así sucesivamente, en el cual, como te podrás dar cuenta, es un acuerdo que trata de, de que se sigan reduciendo pues estas emisiones de gas, aunque su objetivo principal, como puedes ver ahí, es tratar pues de evitar que la temperatura aumente más de 2 grados, porque recuerden que al llegar al 3 eso sería pues más complicado para la Tierra, ¿no? Y claramente pues aumentar la capacidad de adaptación de los efectos adversos al cambio climático y promover pues lo que se conoce como la resiliencia climática. Profesor, ¿y qué es la resiliencia climática? Que ante los efectos negativos uno tiene que adaptarse a ellas. O sea, aquí no tienen en cuenta ni siquiera eliminar completamente este tipo de explosión o la extracción de combustibles fósiles. No tienen la intención de hacer eso, pero sí apoyar a aquellos países que sufren como consecuencia de cambio climático. Entonces ahí estamos viendo pues que no hay una intención clara, ¿no?, de ello. Es más, ¿no? Ellos buscan pues elevar estas corrientes financieras a nivel compatible con una trayectoria que conduzca pues a un desarrollo resiliente del clima, ¿no?, con bajas emisiones y de gases de efecto invernadero. Pero repito, no solamente se busca mitigar, pero no acabar con ello. Ese es el problema. Y como dice el compañero, pues claro, hay que cuidar nuestro mar, la Amazonía, que es el último pulmón del mundo, por así decirlo, las reservas de agua naturales, que lamentablemente pues en los próximos años van a ser muy codiciados, ya que va a ser un recurso muy escaso en el mundo. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de Perú le afecta mucho a jóvenes, porque recuerden que el Perú tiene la mayor diversidad climática y claramente el efecto, la contaminación atmosférica incide bastante en el clima. Y si obviamente esto se acelera y se recrudece mucho más, pues claramente el Perú va a ser uno de los países más afectados como parte obviamente de la contaminación, sin lugar a duda. Eso tenlo por seguro. Totalmente. Muy bien, chicos. ¿Y hay otros acuerdos, profesor? Claro, hay otros también, pero que sin duda pues tampoco han logrado tener efecto, ¿no? Si el acuerdo o el protocolo de Kioto y el acuerdo de París son tal vez los acuerdos más importantes y no se ha buscado eliminar completamente, imagínate pues los otros, ¿no? Como por ejemplo la cumbre de Copenhague, el acuerdo de Cancún, el acuerdo de Durban en Sudáfrica. No hay, ¿no? No hay un interés ahí de las grandes industrias todavía de hacer esos cambios, porque de hecho pues les cuesta mucho dinero, ¿no? Y recuerde que una empresa lo que más busca son la obtención de sus ganancias. No le importa pues el bienestar de sus clientes, ¿no?, sino la obtención solamente de sus ganancias, completamente. Bien, chicos, hasta aquí lo que es el curso de Ciencias Sociales. Esto más tarde lo voy a subir para dejarlo ahí en la plataforma. Desarrollen, por favor, las preguntas que están ahí también en la plataforma, así que ya cualquier duda, pregunta, pues ustedes ya pueden mencionarlo, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta, inquietud hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? Profesor, Sí, dígame. ¿la atmósfera se queda quieta o se mueve con la Tierra? No, claro, la atmósfera obviamente está en constante movimiento junto con la Tierra, ¿no? Claro, la Tierra recuerden que tiene sus movimientos, ¿no?
Y ojo, ¿no? No solamente son los movimientos conocidos, ¿no? Rotación, traslación, tienen más movimientos, ¿no? Eh, hay otra pues que se mueve justamente con el sistema solar, en fin, ¿no? Hay otras movimientos que tiene la Tierra, ¿no? Claramente, ¿no? Obviamente, por supuesto. La lluvia ácida obviamente es parte obviamente de un proceso contaminante que a veces obviamente también el proceso de la industrialización lo realiza, ¿no? Y eso obviamente provoca un daño tremendo a la atmósfera. La quema también de productos también es contaminante, ¿no? Lamentablemente tenemos muy mala costumbre, quemar productos ahí en la calle, por ejemplo, ¿no? Eso también es una mala conducta de nosotros las personas también. Entonces, eso también debe evitarse. Bien. Las plantas nucleares también, por supuesto, ¿no? También contaminan eh, ciertos lugares, ¿no? Porque esos residuos tienen que llevarse a un lado y eso realmente perjudica pues, el lugar donde se puedan almacenar, ¿no? Hay ciertos sectores, por ejemplo, en Japón, que hay una planta nuclear, está completamente contaminado. Hay containers donde hay residuos nucleares, que es peligroso y que a veces pues son dejados en lugares donde a ellos pues no les causan ningún tipo de problemas, pero a otros sí. Por ejemplo, Francia, ¿dónde realiza sus experimentos nucleares? En Oceanía. No lo hace en Francia, ¿no? Porque sabe pues que puede obviamente chocar en su región, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, que tengan pues un lindo inicio de semana. Nos estamos viendo entonces en la semana número 3. Cuídense. Chau, chau. Chau, profesor. No, profesor. Profesor. Adiós, profesor. Profesor. Chao, profesor. Igualmente, cuídense. Fuerte abrazo. Chau, chau. Profesor. Bye, bye.